banqueros. Y le dice, ¿a qué se dedican? Bueno, la mayoría somos banqueros. Y dice, yo tuve un abuelo que fue el fundador del banco. Y sacan familias y familiares y dicen que fueron para tratar de identificarse. Cuando invitamos a los candidatos a las reuniones de pastores para que ellos presenten su cartera de trabajo, hermanos, me encanta porque dicen, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, bendito el Señor. Había uno que me encantaba cómo se oía, decía, bendito mi Padre Santo. Hermanos, me encantaba porque hacían para identificarse, hermanos. Pero mire, hermanos, al final de cuentas quieren hacer algo para lograr el voto suyo. Y una vez logrado, cumplieron su función, hermanos. Pero aquí, hermanos, tenemos a alguien que no había hecho nada por hacerse merecedor del amor de Dios. Y sin embargo, cuando se enfermó, sus hermanas le mandaron decir al maestro, el que tú amas está enfermo. Entonces, hermanos, al hablar sobre esto, nosotros podemos pensar que Lázaro lo único que hizo fue morirse. Pero hay una cosa, hermanos, porque aquí dentro de estas palabras que les acabo de decir, hay de fondo una historia de amistad, hermanos. Usted a lo mejor no lo ha visto, pero en la palabra de Dios dice que Jesús hallaba refugio en la casa de ellos, hermanos. Cuando los arqueólogos escarbaron cerca de Capernaum, hermanos, encontraron una casa con la similitud de un rombo, hermanos. Bueno, no encontraron la casa, encontraron los cimientos de lo que fue una casa. Y los arqueólogos identificaron ese lugar como el lugar donde vivía Pedro. Y dicen, y aquí se quedaba el maestro. Hermanos, quiere decir que cuando él bajaba de la barca, en esa casa él se quedaba. Pero hay algo más, hermanos. En la casa de estos muchachos, Jesús se encontraba amistad. Yo he oído decir a personas que hay quienes para la amistad tienen un don. Tienen un don, hermanos. Y a veces no todos lo tenemos. Hasta para hospedar, hermanos, hay quienes tienen un don. Y decían en el pasado, cuando alguien tiene el don de hospedar, no se anda preocupando de decir, barre, pon cortinas nuevas, haz esto, haz aquello. Simplemente dicen, bienvenido a mi casa, hermano. Nosotros conocimos un hermano que de hecho nosotros acompañábamos a otra persona y cuando llegábamos a su casa, me acuerdo que llegábamos y esperando encontrarlo, ¿qué cree? Que llegábamos y nos íbamos a la caja de la luz y la persona movía la mano así arriba de la caja de la luz y luego identificaba algo y lo agarraba, era la llave. Metía, abría, podíamos entrar. Para cuando los dueños de la casa llegaban, a lo mejor ya esta cocina estábamos haciendo. Y él dijo, cuando vengan a mi casa, no están, ya saben a qué hora salimos, ahí está la llave, pueden entrar. Hermanos, hay quienes tienen un don. Para amar hay quienes tienen un don, hermanos. ¿Que sabe qué? Que no esperemos, hermanos, que alguien se preocupe por algo para ganarse el afecto. No, hermanos. Yo en una ocasión, y lo comentaba ahora que fuimos a Abilene, yo lo comentaba con los hermanos, y aquí está Juanito. Hermanos, cada sábado íbamos al penal. Y el hermano está con el Señor, el hermano Heriberto. ¿Te acuerdas, Juanito? Hermano Heriberto, ¿desde cuándo se fue con el Señor? Los tres, ahí vamos, cada sábado. Llevábamos jabones, llevábamos pasta, llevábamos comida, les llevábamos Biblia, les llevábamos chamarras, les llevábamos, de todo les llevábamos. Yo en cierto momento, hermanos, sí me sentí un poco celoso porque de repente fui a predicar acá por la villa, hermanos. Y entre los que estaban ahí, de repente alguien dijo, hermano, Dios los bendiga, y lo identifiqué, era uno de los presos. Hermano, mira que estoy aquí, hermano, ya salí, y conocí al Señor mientras ustedes fueron a predicar, pero ahora miren, me congrego aquí con mi familia. Y luego fui a otro templo y encontré a alguien, hermanos, que andaba barriendo y trapeando y haciendo que estuviera bonito el lugar para la hora del servicio. Dijo, hermano, yo soy otro de los presos que estaban allá, hermanos. Y ahí andaba sirviendo.
Oye, y cuando estabas preso yo fui el que te predicaba. Nosotros íbamos y te llevábamos comida, nosotros íbamos y te llevábamos jabones. ¿Cómo que sales y te vas a aquella iglesia? Y yo alguna vez hice un reclamo, Señor, tantos tiempos, porque duramos años, hermanos, yendo. Tantos años yendo al Cerezo a predicar y a predicar. Y no hemos podido cosechar ni un fruto de él. ¿Quién te dijo que los frutos eran para que tú te los comieras? Tú simplemente haz tu labor. Hermanos, si yo entendí. Entonces aquí podemos decir esto, hermanos. Se acomoda muy bien. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no se tiene que hacer algo para ganarse el favor de alguien. En este caso, él no había hecho nada, ni se sentaba a los pies del maestro, ni le ponía atención, ni tampoco llegaba, hermanos, y empezaba a trapear, porque eso yo creo lo dejó para su hermana, que era afanada en eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Gozaba de un afecto especial por el Señor y con un propósito, hermano. Entonces quiere decir que el Señor encontraba paz cuando iba a la casa de ellos, hermanos, porque por alguna razón se desarrolló una amistad. Hermanos, yo agarré una pluma de color rojo y en ese capítulo empecé a subrayar. En el 3 dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. En el 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y luego me fui al 35, Jesús lloró. Si lloró, hermanos, es porque los amaba. El 36 dice, cuando el Señor lloró, la gente dijo, miren cómo los amaba. Cuando vio muerto a Lázaro, dijo, miren cómo lo amaba. Hermanos, y yo los fui marcando para entender, hermanos, cuántas veces dice del amor del Señor. Oiga, el que amas está enfermo. ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta, Señor, en realidad me amas? Pero hay una cosa muy especial, hermanos, que en el momento del dolor, alguien que te ama está a tu lado. En el momento del dolor, alguien que ama está a tu lado. Mire, hermanos, cuando vemos esto, en momentos difíciles, a veces, hermanos, la fe vacila. Porque la fe de ellas vaciló, hermanos. En cierto momento, hermanos, ¿sabe qué? Fueron y le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermanos, porque el Señor dejó pasar el momento. ¿Por qué te tardaste tanto, Señor? Le hubieran hecho la pregunta, hermanos. Si le hubieran hecho esa pregunta, ¿por qué te tardaste tanto en venir? El Señor les hubiera dicho, porque los amo. Y porque en todo eso hay un propósito. Hermanos, aquí está una pareja, hermanos. El hermano Santiago y la hermana Margarita. Y hay historias en ustedes, hermanos, que también las podría platicar, pero hoy les comparto nada más la historia de ellos. Yo no sé, hermanos, si yo, con poquito menos de lo que a ellos les pasó, yo pudiera resistir. Quizás sí, quizás no. Pero qué pesada carga llevar. Hermanos, ustedes conocen la historia del hermano Santiago, del hermano Eduardo. Fallecieron 3 seres queridos, hermanos, en un lapso de tiempo. De la hermana Margarita, hermanos, fallecieron seres amados en un lapso de tiempo también, hermanos. Si ellos preguntaran, ¿por qué nos pasó esto? Yo creo que la respuesta sería, porque los amo mucho. Hermanos, porque a veces la fe puede vacilar, hermanos. La fe puede vacilar. Yo he visitado personas, hermanos, que son cristianos y cuando pasan por una prueba, va y uno les visita y huelen a humo de cigarro. Huelen a cerveza. O dicen, ya no quiero ir a la iglesia. No se apure, hombre. Es que nomás a mí me pasa esto. Hermanos, yo conocí a otra persona que apenas se entregó al Señor y se le acabó el trabajo. El Señor no me ama.
Conocí a otra persona que apenas empezó a ir a la iglesia y le afectó una diabetes bien fuerte. Dijo, ahí está, mejor no hubiera ido a la iglesia, mira cómo estoy ahora. No, si ya la tenías, nomás que no se te había desarrollado. Pero ¿sabes para qué sirvió? Para que te acerques a Dios. Pues no me acerco ahora, hermanos. Si ustedes preguntaran alguna vez, ¿por qué me pasa esto? Es porque te amo. Porque a Lázaro, hermanos, el Señor lo dejó con un propósito. Dijo, déjenlo. Lo que a él está pasando no es de muerte. Y que se muere, hermano. Oiga, hermanos, que se muere Lázaro, hermanos. En los momentos difíciles, si hubieras estado aquí, ¿por qué te tardaste tanto? Porque te amo. ¿Qué hago? Hermanos, que haga o no el milagro del Señor no define su amor, hermanos. Él tiene un propósito. Amén. Él sabía que Santiago iba a resistir. Él sabía que Eduardo iba a resistir. Él sabía que Margarita iba a resistir. Pero porque los ama, hermanos. Y luego hizo otras cosas maravillosas. En la vida de Lázaro, hermanos, el Señor les quiso demostrar con un propósito, hermanos. Dijo, van a ver lo que va a pasar. Y cuando él vino, hermanos, lo interceptaron en el camino. Dijo, ya huele mal. Hermanos, los muertitos en ese tiempo se sepultaban exactamente el día de la muerte, hermanos. No se les dejaba mucho tiempo, porque empezaba el proceso de la putrefacción, hermanos. Y se enterraban luego. No hay como ahora, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Por eso le dijeron, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado un poquito antes. Pero les digo algo, hermanos, el Señor nunca llega, ¿qué? Nunca llega tarde. Le dijeron, ya huele mal, hermanos, y él conmovido, les demostró, hermanos, que él podía hacer un milagro. Y yo aquí aprendo algo, hermanos. Qué hermoso es que cuando alguien te ama, pronuncia tu nombre. Sabe que yo en medio de somos dos hermanos. En medio de nosotros está una hermana, pero hay otro hermano. Había otro hermano que murió siendo un bebito. Él se llamaba Lázaro, hermano. Lázaro murió, hermanos, al caerse en una fogata. Él era un niño. Y me acuerdo, hermanos, que eso me persiguió por muchos años, hermanos, a mi conciencia, porque yo estaba junto a él. Pero cuando yo conocí al Señor, hermanos, yo entendí lo que la Biblia dice sobre los niños. Dice, los niños son del Señor, hermanos. Y estudié todo eso y eso reconfortó mi vida, hermanos. Reconfortó mi vida saber que Él está en la presencia de Dios, hermanos. Que Él era un niño que no tenía maldad y que murió a causa de las quemaduras, de ese accidente. Pero lo que más me reconfortó al conocer al Señor, que Él estaba en la presencia de Él. Lázaro, hermanos. Y sabe que aquí, hermanos, la persona que te ama pronuncia tu nombre. Y en este momento, hermanos, el Señor se acercó a donde le dijeron. Hermanos, trataron de decirle, ya tiene 4 días.